Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio de conversaciones que abren posibilidades. Para quienes se conectan por primera vez a este canal de difusión, me presento, yo soy Manuel Barrera, soy ingeniero agrónomo de formación, MBA, soy coach ontológico y coach organizacional y soy el fundador de la comunidad Líder Generativo, a través de la cual hace ya 4 años, en época de pandemia, creamos este espacio de conversación que le llamamos conversaciones que abren posibilidades. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Acá invitamos a expertos, coaches, consultores, empresarios, emprendedores, que nos vienen y nos comparten lo mejor de su experiencia, su trayectoria, y nos traen muchos mensajes y aprendizajes de valor para toda nuestra audiencia. Así que desde ya, invitado a, si es primera vez que te unes, sigue participando de estos eventos. Nos juntamos cada 15 días. Y además, en el canal de YouTube hay ya por lo menos unas de 45 a 50 sesiones anteriores que son de mucho valor, las cuales te recomiendo en caso que quieras ver. Ok, para hoy tenemos un gran invitado, pero antes les quiero contar, tengo una primicia. Hoy día me llegó el flyer de difusión que les quiero compartir. Como saben algunos, el año pasado, en conjunto con mi coach y colega y socio, Sael Barraza, desde México, creamos el primer congreso de liderazgo y coaching post pandemia, donde invitamos a también un evento similar, donde tuvimos exponentes desde distintas partes del mundo. Ahí ya fue más mundial, pues tuvimos exponentes desde Argentina, desde Chile, desde México, desde España, desde la India también, nos acompañaron desde la India. Así que este año, la noticia que les tengo, estamos por lanzar y comenzar la propaganda del Congreso Internacional de Coaching y Liderazgo para Equipos de Alto Desempeño 2023. En conjunto, entre Líder Ubuntu y Líder Generativo, tenemos organizado un gran programa a los cuales queremos participar. Este es el primer avance. Les puedo comentar que esto se va a desarrollar entre el 30 de noviembre al 3 de diciembre y es un evento 100% gratuito. Así que desde ya te recomiendo que inscríbete. Yo les voy a compartir a través de los canales de difusión de la comunidad cuáles son las vías para que puedan participar de este evento. Y para lo que estamos convocados el día de hoy, les quiero contar que hoy nos acompaña, tenemos un gran invitado. La verdad es que hace rato que lo queríamos que nos acompañara, pero nos había costado un poco coordinar las agendas, porque es un hombre muy ocupado. Hoy nos va a acompañar Rodrigo Zambrano Estay. Les comento, yo tuve la oportunidad de ser alumno de él en uno de los programas que he tomado en LEAD en ese entonces. Y bueno, Rodrigo es socio y consultor, speaker, coach de LEAD Institute, autor del libro Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño, y nos acompaña hoy directamente desde Santiago. Así que, sin más preámbulo, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la presentación. Qué bueno ¿cómo se llama? El congreso que van a hacer a fin de año, va a estar interesante. Y está bueno el nombre también, se parece un poco a lo que nosotros hacemos, liderazgo efectivo para alto desempeño. Sí, claro, Así bueno, que, y desde ya invitado, gracias. no te quiero poner en aprieto, pero ahí vamos a estar conversando por interno a ver si logramos hacer coordinar la agenda y podemos contar con tu presencia. El año pasado nos acompañó Ignacio Fernández, participó de este congreso el año pasado. Perfecto, bueno, ahí veamos si calzan las agendas, como decía, que efectivamente para los que nos están viendo y escuchando nos costó coordinar agenda, es un tema, es un tema la agenda. Disculpa, pero bueno, gracias por estar aquí. Un quiebre doméstico, estoy en mi casa y aquí se está sumando mi pequeño hijo. Saluda, ya. Hola. Ya. Hola, ¿cómo estás? Oye, es parte de nuestra vida, ya nos acostumbramos sí, a rato, ¿cierto? Sí, claro, bueno, como te contaba, este evento nació en época en pospandemia, entonces nos tocó a muchos aprender a conectarnos. La verdad es que era bastante neófito en este tema de las presentaciones, las conexiones, y me tocó aprender, como te contaba detrás de cámara, cómo poder hacer esto de una manera un poquito más profesional en el fondo. Así que, bueno, muchas gracias primero que todo, Rodrigo, por estar acá. Yo sé que no es fácil coordinar la agenda, pero te agradezco que hayas apartado un espacio en tu agenda para estar aquí con nosotros hoy día.
Y sin duda, yo que fui alumno tuyo en un programa de formación, sé que esta presentación va a ser de alto valor para las personas que nos siguen. Así que cuéntanos, de qué vamos a estar hablando hoy día? Bueno, te cuento, a ver, más que una presentación, la invitación, como tú mismo me dijiste, y feliz que lo hagamos así, es una conversación, ¿cierto? Así que para ti que estás aquí presente, yo te veo, y al resto de los que están participando, ojalá nos puedan acompañar también ahí en el chat. Eh, lo que vamos a estar conversando tiene que ver con liderazgo redárquico, ¿sí? Que es una forma nueva, vanguardista, de mirar las corrientes del liderazgo, y cómo eso nos lleva a una bajada súper particular, que es la colaboración radical, ¿sí? Entonces, cómo el liderazgo nos permite conectar con los equipos y desde ahí con la colaboración, y no solamente la colaboración que muchas veces conocemos, sino que en su máxima expresión, por eso la colaboración radical, el liderazgo redárquico como un camino hacia la colaboración radical. Ese es el título, tiene un montón de conceptos, así que bienvenido a que conversemos de eso y aclaremos todo lo que sea necesario. Vale, perfecto. Sí, porque mira, ¿qué pasa? El tema del liderazgo al final es un tema que como que no pasa de moda. Algo ocurre que a pesar de que van pasando los años, siempre el tema del liderazgo sigue estando presente en todas las organizaciones, en todas las empresas y en los distintos países. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que hoy día son los principales desafíos a los cuales se están enfrentando las organizaciones actuales respecto a este tema del liderazgo? Mira, interesante la pregunta que haces porque efectivamente, o el comentario mío y luego la pregunta. El liderazgo ha estado presente, yo creo que desde la escritura, desde que el ser humano empezó a escribir, allá hace ya no sé cuántos años, 3.000, un poquito más, 4.000 años atrás, quizá un poquito más también, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, y de ahí obviamente se formalizó y todo lo que ya conocemos, ¿cierto? Las distintas corrientes de liderazgo, lo que significa liderar y no, los líderes positivos, los líderes negativos, transformacionales, etcétera. Y finalmente yo lo quiero poner en un ámbito súper coloquial. Liderar tiene que ver con conversar y con influir, ¿sí? Que es básicamente la propuesta que viene desde el liderazgo redárquico. Y ahí te respondo de inmediato la pregunta, ¿sí? Hoy día los grandes desafíos que tienen que ver con el liderazgo, hay desafíos estratégicos, institucionales si quieres, que tienen que ver. McKinsey sacó hace un par de meses un estudio que hizo durante este año, post-pandémico a propósito, que decía, el liderazgo tiene que ver con dirigir la organización, estrategia, trabajo con equipo, pero también agregó una frase súper importante a propósito de lo que está pasando en estos últimos años. El liderazgo hoy día tiene que ver con transformar organizaciones permanentemente. Ya esto del statu quo, donde las cosas se pueden planificar con tiempo, ya no existe. Hoy en día todo está puesto en el cambio, en la velocidad del cambio. La pregunta no es qué va a cambiar, sino que dónde, cuándo y a qué hora y de qué manera vamos a estar cambiando, ¿sí? Entonces, permanentemente estar transformando las organizaciones. Ese es un tema así macro, ¿sí? Del cual podemos hablar, por supuesto, en un ratito. Pero lo quiero llevar a algo mucho más sencillo. El liderazgo, el gran desafío que tiene el liderazgo hoy en día tiene que ver con esto, con conversar, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Yo sé que hay muchas personas de Chile aquí acompañándonos y otros de otros países, pero me imagino que lo que nos ha pasado en Chile en este último tiempo también es parte de lo que ha ocurrido en otras sociedades y en otras culturas políticas también. Hoy en día nuestros políticos en Chile no conversan, ¿sí? Entonces, de esa mirada, ¿para qué vamos a hablar de algo tan complejo como transformar un país? ¿Cierto? Lo Claro. más básico desde el liderazgo es sentarse a la mesa y poder conversar, ¿sí? Y una vez que nos entendemos la conversación, porque podemos hablar, nos podemos escuchar, entonces en esa conversación de entendimiento, no para lograr acuerdos, para entendernos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestra historia, en qué tenemos puntos de encuentro comunes, en qué tenemos divergencias. Bueno, en toda esa conversación aparecen puntos de encuentro. Y cuando uno con una persona, como nosotros, pues ahora aquí conversando, de repente nos vamos a dar cuenta que, no sé, fuimos a un colegio cerca o al mismo colegio, o conocemos a alguien, o venimos del mismo lugar, o fuimos de vacaciones en un lugar común, o a nuestros papás, a nuestros abuelos les pasó algo similar, no tengo idea. Esos puntos de encuentro tan sencillos de ser humano son los que nos permiten construir acuerdos mucho más sustentables en el tiempo. Y eso tiene que ver con liderazgo, ¿sí? Liderazgo, voy a anticipar un poquito, liderazgo redárquico es conversar con otras personas y desde ahí poder influir, ojalá hacia objetivos positivos, bien común, ¿cierto? También se puede usar para otras cosas, digamos, pero eso, entonces, te respondiendo en niveles, el liderazgo así estratégico, institucional,
transformar organizaciones, transformar países, transformar culturas. El liderazgo nuestro del día a día, en la casa, con la familia, con tu hijo, con el vecino, en la empresa, donde sea, conversar y desde ahí conectar con otros, conocernos, entender de dónde venimos, cuáles son los puntos de encuentro y construir acuerdos. Es mucho más básico, mucho más sencillo y también tan potente. Súper. Oye, mira, a ver, te quiero plantear algunas inquietudes de las que me ha tocado vivir. Yo te contaba que yo trabajo harto con gente del mundo agrícola, que es donde yo más me desempeño. Y me ha tocado ver en varios casos profesionales que me plantean el caso, mira, eh, chuta, yo era un súper buen técnico, el grupito era la estrella, era el Alexis Sánchez del equipo, Claro. y chuta, de un momento a otro, claro, mi jefatura me dijeron, ¿sabes qué? Tú andáis bien, entonces ahora, desde el 1 de octubre del próximo mes, tú vas a ser ahora el líder del equipo técnico. Entonces te ponen a cargo, oye, un grupo de personas, colegas, ¿sabes? Que han estado trabajando contigo durante tiempo, como liderar a este equipo, y resulta que, claro, asumir un rol de liderazgo se requieren de otras habilidades que no tienen que ver directamente como con tu expertise técnica, Sí. sino que ya tienes que saber comunicarte, tienes que saber gestionar de repente conflictos. Muchas veces ni siquiera se trabaja un poco lo que es la gestión emocional también del líder. Entonces, y ese ejemplo lo he visto repetido muchas veces. Alguien que por sus capacidades operativas destaca dentro de la masa, dicen ya, lo sube y al final se pierde un buen gestor operativo y se gana un mal líder. Sí. Sí. Mira, esto que estás diciendo es bastante común, tú lo has vivido, yo también, y probablemente muchas de las personas que nos acompañan lo han visto o quizás lo han vivido en carne propia, ¿cierto? Y yo quiero hacer primero, aquí como para responderte así bien concreto, quiero hacer una primera distinción que es súper relevante desde la perspectiva de lo que nos convoca, el liderazgo jerárquico. ¿Sí? Claro. Cuando hablamos de liderazgo, habitualmente tendemos a pensar, porque está la corriente histórica que les decía hace un rato, de, no sé, 2500, 3000 años de historia de la humanidad, ¿sí? Tendemos a pensar que el líder es lo mismo que el jefe, ¿sí? Y quiero hacer una Claro. distinción de inmediato. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de poder de influencia, cuando hablamos de conversación, estamos hablando de liderazgo en la red, en las personas con nombre y apellido, de carne y hueso, ¿sí? La autoridad, en cambio, viene por otro esquema, que es el jerárquico, que todos conocemos, ¿cierto? Donde se sienta el papá en la cabecera de la mesa, o la mamá, ¿cierto? El matriarcado, el patriarcado, todas esas cosas son jerárquicas. El orden institucional, la autoridad arriba, ¿cierto? Y cada vez más abajo la autoridad va decreciendo hasta que llegamos a un nivel donde no hay autoridad. Esa estructura, que muchas veces es fácil de ver en un organigrama, ¿cierto? Esa estructura jerárquica, ahí está la autoridad. Y ahí hay jefaturas. Ahí está, no sé, pues el dueño, el directorio, los gerentes, los directores y la jefatura, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí. Nosotros ahora estamos hablando del mundo jerárquico, que es las personas que ocupan esos cargos. Por lo tanto, cuando hablamos de jerarquía propiamente tal, estamos hablando de las conversaciones que se producen entre los seres humanos, que por supuesto tienen cargos. No es una cosa o la otra. Pero el foco de lo que nosotros estamos hablando hoy en día, el liderazgo jerárquico, la población radical, está puesto aquí, en las conversaciones, ¿sí? Ahora, respondo tu inquietud y tu pregunta, ¿cierto? Habitualmente una persona que le va bien en su pega, así como en lo más concreto, técnico y instituto operacional, las personas que tienen más autoridad dicen, oye, pongamos a esta persona en un lugar de autoridad para que se pueda hacer cargo de un equipo. Y ahí lo enfrentan a dos desafíos. Si me siguen lo que les he explicado en este rato, no solo tiene un desafío de liderar a su equipo, sino que también tiene un desafío de gestión desde la autoridad. La jefatura, ¿sí? Llegar a un cargo de jefatura que significa no solamente yo hacer mi trabajo, sino que gestionar coordinadamente a otras personas para que ellos hagan el propio, ¿sí? Entonces, tengo un desafío desde la autoridad de la jefatura de hacer que el equipo funcione, y eso muchas veces no nos enseñan cómo se hace, pero también tengo un desafío desde la red, de las conversaciones, de poder influir con o sin autoridad para que las cosas funcionen. ¿Y para qué? Para que las personas que trabajan con nosotros, para que las personas que constituyen los equipos puedan aportar desde sus recursos, experiencias, conocimientos, y entre todos podamos lograr los objetivos planteados. Entonces, respondiendo de inmediato a tu inquietud, es muy común que si a una persona no le muestran el camino, no le enseñan lo que tiene que hacer,
se enfrente con dos desafíos, el de la autoridad y el del liderazgo. Y por lo tanto, no es ni buen jefe ni líder. ¿Sí? Y ahí, como tú dijiste hace un rato, perdemos un buen trabajador, operario, lo que sea, y ganamos un pésimo líder que al mismo tiempo es un pésimo jefe. ¿Sí? Así que son dos desafíos, no uno. Claro que sí. Y ojo que esto se ve como a toda escala. ¿Ah? Uno pensaría, claro, uno podría imaginarse que ocurre como en los cargos de gerencia hacia arriba, pero en realidad tú lo puedes ver en todos los escalafones. De repente los cargos de jefatura, mandos medios, pasa mucho. De donde ¿Sí? gente que tiene oye, habilidades para resolver, para ejecutar, y dicen, bueno, ya, a este muchacho lo vamos a dejar como jefe o el líder del equipo tanto, pero no hay una capacitación detrás, y eso después empieza a generar conflictos. Sí, absolutamente. Y hoy no nos pasa solamente en el trabajo, sino nos pasa desde niños, nos pasa en el colegio cuando postulamos a la directiva de curso, sí, al centro de alumnos, ni siquiera al centro de alumnos de todo el colegio, sino que el compañero que es secretario, que es tesorero, que es presidente del curso, y ya te metiste en un cacho, en un enredo, porque lo que parecía fácil estando sentado en la silla es distinto cuando te paras adelante al lado de la pizarra. ¿Sí? Pasa en los equipos de fútbol amateur, pasa en los equipos de voleibol, pasa el que es capitán, después se lleva una carga súper compleja y nadie le enseñó cómo se hace esa pega. Bueno, nos pasa en todos lados. Entonces, es súper natural que también nos pase en el trabajo, porque no nos enseñaron de niños, no nos enseñaron en la universidad o en los institutos, y llegamos al trabajo y se supone que sabemos que ejercer autoridad y liderar equipos, que son dos cosas muy complejas. Hacer las dos cosas además al mismo tiempo es aún más difícil. ¿Sí? Entonces ahí, como tú dices, bienvenido y conversemos de eso en profundidad en este ratito, porque justamente, para los que están escuchando en este rato probablemente, y algunos nombres ya los conocí, así que algunas personas saben de estas temáticas, pero no todos, estos desafíos son complejos, ¿sí? No es algo que uno puede aprender en 5 minutos o por generación espontánea. Efectivamente, hay algunos seres humanos que tienen un montón de dones y que les nace el liderazgo así de bruta, ¿cierto? Se junta con un par de personas y en 5 minutos tiene a todos convencidos de que hay que escalar un cerro, digamos, ¿sí? O cualquier cosa. Les fluye. Pero la gran mayoría, como nosotros, seres humanos comunes y corrientes, necesitamos aprender, necesitamos recorrer un camino, es como de prueba y error, ¿cierto? Probar en un laboratorio, en un instituto, en una capacitación, probar para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Así que Mira, ahí y podemos hablar en de relación, algunas ideas. claro, en relación a eso que tú estás trayendo, siempre como parte de los mitos yo creo que existe en el tema del liderazgo. ¿El líder nace o el líder se hace? Sí, ¿Qué opinas tú? esa discusión es eterna. Yo siempre respondo lo mismo porque me la han preguntado 1 millón de veces. Yo digo, mira, mientras se discute eso, nosotros sigamos practicando y sigamos poniendo todas las ganas para que esto que estamos queriendo hacer, que es liderar equipos, que es ejercer autoridad, las dos cosas, lo podamos hacer cada día mejor. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, los eruditos que discutan eso y lleguen a alguna conclusión, nosotros hagamos la pega. Si somos seres humanos comunes y corrientes, no tenemos capas, no somos superhéroes, no estábamos ahí cuando repartieron los dones ni de jefatura ni de liderazgo. Claro. Hay que hacer el trabajo desde las fundaciones, digamos, ¿sí? Pasito a pasito, pero pasito a pasito, seguimos avanzando. ¿Sí? Bueno, dicho sea a paso, eso es lo que hacemos permanentemente, lo que haces tú como coach, lo que hago yo como consultor, como coach, permanentemente estamos aprendiendo primero cada uno de nosotros y luego tratando, en la medida de lo posible, ¿cierto?, de compartir nuestras experiencias, como en este rato, para que otras personas también puedan elegir sus propios caminos. Estos caminos son personales, ¿eh? Uno puede golpear estas puertas desde afuera, pero la decisión es propia, ¿sí? Desde el mundo del liderazgo, propiamente tal, en la jerarquía, insisto con esto, no en la jerarquía, ahí el cargo define tu nivel de autoridad. Tu contrato de trabajo dice, tú eres jefe de tal equipo y tienes la autoridad, las atribuciones para hacer tales cosas, y estas responsabilidades también. O sea, todo eso está por escrito en el contrato de trabajo, y eso nadie lo puede discutir. Uno puede estar más de acuerdo, le puede gustar más o no la persona que está en el cargo, pero el cargo es lo que es. Cuando hablamos de liderazgo tiene que ver con esto que estamos haciendo nosotros ahora. Conversar, discutir, debatir, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, entrar en conflicto, resolver conflictos, a veces, otras veces no, parte de la vida, ¿cierto? Hay cosas que se podrán conversar y resolver, y otras cosas que no se pueden conversar, algunas que quizás no hoy día, pero sí en un año, es parte de la dinámica. Donde hay seres humanos hay fricción.
Mm. Donde hay ser humano hay relaciones, y habiendo relaciones, habiendo emociones de por medio, nos pasan cosas, así que no es nada raro que haya conflicto y algunos se puedan resolver y otros no. Sí. Pero volviendo al tema, en el liderazgo redárquico, en las conversaciones, podemos construir camino. Y ahí es donde yo creo que ahí está la esencia de lo que hemos conversado en este rato y ojalá entremos ahí en los próximos minutos. Sí. La, la, la esencia, el ADN del liderazgo redárquico tiene que ver con levantar, develar, invitar a las personas con las que trabajamos para que aporten todos sus recursos, todos los que tienen disponibles, no solamente lo que dice el cargo, porque el cargo habitualmente nos limita. ¿Sí? Nosotros los seres humanos, tú y yo, somos más que el cargo sobre el cual trabajamos en una organización. Tenemos un montón de otros recursos, experiencias, conocimientos, habilidades que exceden lo que dice el cargo. Entonces, la invitación del liderazgo redárquico, por eso es colaboración radical, es cómo hacemos en una organización, en un equipo, desde la jerarquía que tengamos, da lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para habilitar conversaciones, habilitar un tipo de relación, un tipo de dinámica, donde todas las personas con las que estemos sientan que pueden ser naturalmente quienes son, que no se tienen que investir de nada, que no tienen que aparentar nada, que no se tienen que cuidar del otro para decir o no decir, para que no los traten mal, o para que les vayan a decir, oye, ¿tú de dónde saliste y por qué pensás eso? ¿Cómo generar esa condición relacional, ese dominio emocional, donde las personas puedan sentirse cómodamente, tranquilamente, y opinar, y preguntar, y proponer, y criticar, y debatir, plantear un desafío, proponer un problema, y siempre con los recursos sobre la mesa? Si eso lo logramos hacer, la cantidad de recursos que disponibilizamos para el equipo y por lo tanto para la organización son infinitos. Porque tú y yo tenemos recursos, si además le agregamos los recursos más allá de nuestro cargo, son hartos recursos. Y si además los podemos combinar y los articulamos bien, se multiplican. Eso está inventado ya hace 2000 Sí. años, la sinergia, ¿cierto? Ajá. Entonces, para allá vamos. Esa es la idea esa es la esencia de lo que estamos conversando. Sí, y mira, y con lo que tú traes, me recordé este esquema que tenía Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde pasaba de la dependencia a la interdependencia y desde ahí los mundos o los resultados que se pueden crear en los equipos y en las organizaciones son completamente diferentes. Y Sí. te quiero hacer una pregunta en pro de la gente que quizás, mira, a lo mejor hay gente que se está conectando y primera vez que escucha hablar de liderazgo redárquico. Mm, Entonces, la gente, el concepto, y quizás malamente, pero el concepto que tiene mm, el liderazgo es como el líder autoritario. Si yo me lo puedo imaginar, esto es una pirámide así donde está claro. el comandante en jefe y este es el líder y mientras más gritón, mejor. Eso. Yo que trabajo en el mundo del campo conozco el concepto, el patrón de fondo que viene desde, Sí, desde la historia, desde la deriva cultural de este mundo. ¿Y cómo lo explicamos hoy día este concepto de liderazgo redárquico? O sea, liderazgo jerárquico era esta como pirámide así como muy mm, empinada. ¿Cómo sería este concepto de liderazgo redárquico para que en simple alguien que primera vez que escucha hablar de mm, esto diga, mm. ah, En simple. Primero lo explico, si es necesario, tengo ahí de apoyo una lámina que nos puede servir así como para verlo. Yo soy bien visual, así que por eso uso una lámina, si le sirve a otras personas también, a lo mejor les va a aclarar la película. Pero mira, perfecto. en simple, la jefatura, la autoridad viene del concepto de jerarquía, que es lo que tú dijiste recién, esta pirámide bien vertical. Que puede ser más o menos vertical, pero sigue siendo vertical, ¿cierto? Y este concepto, a propósito de jerarquía, eh, viene desde los griegos, desde hace 2500, 3000 años atrás de historia, ¿cierto? Y literalmente viene de hierarquía, ¿cierto? Que es orden sagrado. De ahí viene, del concepto griego orden sagrado. Y literalmente viene del monte Olimpo, ¿sí? Entonces cuando hablamos habitualmente hablamos así medio de manera despectiva, ¿cierto? De los jefes que están en Olimpo, que salen a hacer un plan estratégico fuera de la ciudad, se van a la montaña y se van al Olimpo, ¿sí? O están en la reunión en el piso no sé cuánto los dueños, los directores en el Olimpo, ¿sí? De ahí viene el concepto, de ahí literalmente viene el concepto, por eso nos queda tan cerca esa metáfora del Olimpo, ¿sí? Y la lógica de trabajo desde ahí, más allá del juego de palabras, ¿cierto? Del Olimpo no, la lógica es de la autoridad. Los que están más arriba tienen más autoridad, los que están más abajo tienen menos autoridad, y eso muchas veces durante siglos se ha confundido con ejercer liderazgo. Hoy día, la propuesta del liderazgo redárquico dice,
Ok, eso es bienvenido, es un recurso. La jerarquía nos sirve para definir eficiencia, procesos, burocracia en el buen concepto de la palabra, ¿cierto? ¿Qué viene antes, qué viene después, cómo priorizar, dónde se piden autorizaciones, dónde no, cuáles son las atribuciones, hasta dónde puedo ejercer responsabilidades, desde dónde tengo que pedir permiso, ¿sí? O dónde puedo primero, simplemente sin preguntar, avisar y avanzo. Todo eso nace de la jerarquía y funciona. El tema es que hace ya más de 25 años, ¿cierto? El mundo ha cambiado exponencialmente a propósito de la interconexión, la comunicación, estas cosas que nos han vuelto medio esclavos, ¿cierto? De la comunicación, y donde la información fluye súper rápido, muy rápido, y tan rápido que los seres humanos, en lugar de tomar mejores decisiones, nos hemos vuelto lentos. Ha ralentizado nuestro sistema de toma de decisiones el tener información en línea. Entonces, hay varias universidades en el mundo, entre ellas Harvard, que han estudiado esto ya en profundidad, ¿sí? Y uno de los académicos, consultores de Harvard, que es John Kotter, revisó esto hace varios años ya y tiene varios estudios que muestran que la jerarquía es eficiente, pero hasta un cierto nivel, ¿sí? Hasta un cierto nivel. Cuando el mundo cambia rápido, cuando el contexto de negocio, de trabajo, familiar, lo que sea, cambia muy rápido, la jerarquía no da abasto, no alcanza a responder. ¿Por qué? Porque la información tiene que subir, todos sabemos cómo funciona eso, y después tiene que bajar, ¿cierto? Para pedir permiso, después nos tiene que autorizar, y todos esos procesos son súper complejos. Cuando yo estoy en una punta abajo de la escala jerárquica y tengo que pedirle información al que está en la otra punta, no voy y converso con él. Habitualmente tengo que ir a mi jefe a su jefe al de más arriba, bajar así. Cuando llega la pregunta aquí, y si es que responde, y esto vuelve acá, ya pasó la vieja hace como 5 años, ¿cierto? Piensen en la Claro. pandemia. La Marzo, burocracia, abril, esa es la burocracia y como la gracia que hay, la grasa en exceso realmente que hay en las organizaciones, que hacen que se ralenticen tanto los procesos y se terminan transformando en estos como elefantes blancos que son como súper lentos. eso, eso. Bueno, eso ahí justamente es donde la jerarquía ya no funciona. Cuando los procesos son tan rápidos, los cambios son tan acelerados, la jerarquía es lenta, tú lo dijiste, ralentiza la toma de decisiones. Y lo que se descubrió a propósito de esta investigación de la Universidad de Harvard es que las organizaciones tienen otro sistema operativo, no solamente el jerárquico, solo que no siempre le ponemos foco. Y ese sistema operativo es la red de personas, seres humanos, carne y hueso, nombre y apellido, que se comunican independiente de la escala jerárquica. Es una red. Y se puede observar, igual como uno puede dibujar un organigrama jerárquico, se puede dibujar una red, redárquica. ¿Sí? Así como jerarquía tiene que ver con el orden sagrado, vertical, la redarquía es el orden en red y por lo tanto es horizontal. No hay autoridad de por medio. ¿Qué hay en la red? Poder de influencia. ¿Y cómo se origina el poder de influencia entre los seres humanos? Así como estamos nosotros ahora, conversando. ¿Sí? Hay alguien que puede decir, no, pero es que si yo voy y le impongo al otro, sí, eso viene de la jerarquía. Mm. ¿Sí? Porque si voy a imponer es porque tengo la autoridad para hacerlo. Si no, ¿de dónde? ¿Sí? Es como, ¿por qué me estás imponiendo algo? Conversemos, pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Ahí está Sí. la red, ahí está la conversación. Entonces, en palabras Rodrigo, fáciles, redarquía es esta red conversacional donde no hay autoridad, es independiente de la autoridad. ¿Sí? sí, disculpa, y es en esa red que tú nos comentas, que yo me imagino como está, como una telaraña que se entrelazan unos con otros en el fondo, es en ese espacio donde de repente empiezan a surgir los liderazgos naturales en el fondo. Eso, tal cual, eso es, no es más que eso, y tan sencillo como eso. Aparecen liderazgos naturales porque el liderazgo, insisto con esto, no depende de la autoridad. Si yo soy jefe, quiero ejercer autoridad, está perfecto, bienvenido, para eso tengo un cargo y una atribución y una responsabilidad. Y Claro, puedo ejercer autoridad. ¿Qué significa ejercer autoridad en palabras bien sencillas? Yo te puedo decir, si soy tu jefe, que por favor hagas algo claro. de acuerdo a tu responsabilidad en tu cargo. Si yo soy jefe, te puedo pedir, oye, por favor, prepara este informe. Te puedo decir sin por favor también, ¿cierto? Oye, prepara este informe, ¿cierto? Eso es otra cosa, tiene que ver con las formas. Pero en Claro, el fondo, la claro. autoridad que tengo me permite darte una instrucción. Y por lo tanto, desde la autoridad, habitualmente se entiende muy, en palabras bien sencillas, ejercer autoridad es dar una instrucción, controlar que se cumpla para obtener un resultado. Mando y control, ¿sí? Como desde la lógica de las Fuerzas Armadas, digamos, vertical. No quiero quitarle el peso a eso. Es relevante, funciona y todos sabemos cómo funciona y sabemos hasta dónde funciona. Pero también está la red y en la red aparecen las conversaciones. Eso que tú decías. Si yo tengo un amigo al otro lado de la empresa y le puedo ir a preguntar directamente sin pasar por todos los jefes,
es bastante más rápido y nos podrá permitir tomar decisiones. Ahora, si la decisión es buena o mala, eso es otra cosa, pero nos permite tomar decisiones. Yo te decía hace un rato, pensemos en marzo, abril del 2020, pandemia, llegó a Chile o a América en general, ¿cierto? Vino avanzando lentamente desde Asia hacia acá, desde fines del 2019 hasta principios del 2020 en América. Y cuando llegó aquí nos fuimos para la casa, muchas personas para la casa, ¿sí? O algunos incluso se quedaron en la casa porque estábamos con el estallido social. ¿Qué significó eso? Que la autoridad era difícil de ejercer, porque ya no teníamos a las personas con nosotros ahí. No, si yo soy subordinado, no tenía a mi jefe encima mirándome, y si yo soy jefe, no tenía a mi subordinado abajo. Subordinado, ¿se entiende? Subordinado, autoridad, unos más arriba, otros más abajo. Y ahí floreció con potencia, hay harto estudio de esto, la red conversacional, donde las personas empezaron a tomar decisiones y se empezaron a comunicar entre ellos, muchos así, por teléfono, porque recuerden esos primeros meses ni siquiera teníamos esto, ¿cierto? No teníamos esta tecnología tan a la mano, tan sensible como para decir, oye, conectémonos por aquí, conversemos, tomamos decisiones, invitemos más gente. Hoy en día es fácil, después de 4 años. Pero en ese minuto no, y la red operó, y la red tomó decisiones. Y de hecho, hay hartos estudios, McKinsey, Universidad de Harvard, bueno, varias universidades en el mundo que dicen esa red humana que se puso de acuerdo, independiente de la autoridad, para seguir operando, para que las empresas, las instituciones, los colegios, todo siguiera operando. La panadería de la esquina, ¿cómo sigue operando? Así, poniéndose de acuerdo muchas veces por teléfono. ¿Y qué pasó con la autoridad? ¿Fue necesaria? Sí, en algunos momentos, y en otros momentos no solo no era necesaria, ni siquiera estaba presente, literalmente, no estaba. Y las personas de carne y hueso nos pusimos de acuerdo para seguir operando y para mantener nuestros trabajos, la vida, etcétera. ¿Sí? Entonces, la red no es un invento, ya está. A eso voy con que la Universidad de Harvard dice, oye, este sistema operativo de la jerarquía, que es eficiente, que es directivo y no sé qué, funciona hasta un cierto nivel, sí. Y hay otro más, que es esta coalición de seres humanos que existe, y si lo podemos distinguir uno de otro, podemos aprovechar los recursos de la jerarquía al máximo y los de la red también al máximo, ambos. Entonces, ojo con esto, para algunos que no se vayan a confundir, no venimos a decir redarquía sobre jerarquía. Esa mirada es jerárquica. Claro. No es eso. Es jerarquía que es vertical, que es penetrativa, ¿cierto? Tiene quizá una sintonía un poquito más masculina, con la redarquía, que es mucho más horizontal, es circular y en ese sentido quizás mucho más femenina. Ojo, no estoy hablando de discriminación ni nada de eso, tiene que ver con la energía de donde se mueven. Y ambas cosas se complementan, se potencian. Por eso el modelo que propone en esa primera instancia, hace 15 años, en la Universidad de Harvard, con John Kotter a la cabeza, es un modelo dual, jerarquía y redarquía, las dos cosas potenciadas. Nosotros hoy en día hablamos de liderazgo redárquico, que no es un liderazgo que opera solamente en la red, es un liderazgo que opera en la red, como tú dijiste, desde el liderazgo natural, pero que aprovecha las fortalezas jerárquicas. Entonces, mira qué interesante. Si yo soy jefe, tengo autoridad, y si al mismo tiempo puedo ejercer liderazgo en la red, tengo liderazgo redárquico y tengo jerarquía desde la autoridad. Esas dos cosas hacen que el equipo funcione mejor que si yo solo ocupo la jerarquía que me da la autoridad, o la autoridad que me da la jerarquía. En realidad. Sí. ¿Sí? Mira lo que nos comenta una de las personas que está conectando. Ale Flores nos dice, mira, los objetivos claros, una buena alineación de los diferentes equipos sumados a la comunicación efectiva facilita la formación de una red que apoya y potencia a los equipos. Sí, 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 Muchas sí. gracias, Ale. Sí. Sí, sí, sí. El ADN de la jerarquía es, como tú dijiste hace un rato, la telaraña, ¿sí? La comunicación, la comunicación, la comunicación, la comunicación. ¿Sí? Así como en la jerarquía el ADN es el mando, control y mando, en la comunicación está, en la jerarquía está la comunicación, la conversación, lo que estamos haciendo ahora. Claro. Otro comentario de Sergio Watt. Magnífico. Un abrazo, Sergio. Mira, y yo creo que de lo que estamos hablando ahora, esto de la pandemia quizás vino a desordenar en un sentido, pero también vino como a derribar quizás muchos mitos. Porque existía el mito de que, o sea, sobre todo en una sociedad como la chilena, y sobre todo en el mundo donde yo me desempeño más que en el mundo agrícola, que es súper tradicionalista o estructurado, convencional, esto del teletrabajo era no, esta cuestión, o sea, existen muchos dichos de campo,
bajo el ojo del dueño engorda el ganado y cosas así, o sea, sí, como donde mis ojos te vean, porque si no, esta cuestión no funciona. Sí. Y resulta que nos vimos forzados o sea, nos forzaron a salir de esta zona de confort Sí. y a tener que resolver de otra manera, y resulta ser que, chuta, sí, funciona, y la gente que no sabía usar Zoom, chuta, aprendió a usar Zoom o alguna otra plataforma, y las cosas empezaron a ser igual, y al principio, claro, con la incomodidad original, pero después yo creo, en mi impresión personal, en base a lo que tú nos estás contando y reflexionando, que o sea, lo que permitió que eso fuese posible era que existía esta red y como ya existía, lo que permitió fue que se fortaleciera. Tal cual, tal Y eso cual. fue como el colchón o el sustento, la base, los cimientos de que todo esto evolucionara en el fondo, más rápido en el fondo. Sí, mira, es como, hay otro ejemplo súper claro a propósito de la pandemia, ¿cierto? Muchas organizaciones durante los años 2010 al 2020 estuvieron trabajando en transformación digital, transformación digital, transformación digital. ¿Cuántos años escuchamos transformación digital? Y mucho era el puro titular, no había nada dentro. Claro. Y de pronto, entre marzo del 2020 y junio del 2020, se transformaron digitalmente a la fuerza. Bueno, con la redarquía pasó lo mismo, ¿sí? Hay muchas personas, como nosotros, como yo, que venimos hablando del concepto de red, de seguridad psicológica, que es el dominio emocional que hay detrás del equipo, sobre el cual se construye la red, ¿sí? De las conversaciones, de lo importante que es sentarse a la mesa a conversar antes de lograr acuerdos. Primero entendamos y luego construyamos acuerdos. Es mucho más fácil que sentarse a la mesa a construir un acuerdo porque eso nace habitualmente desde la jerarquía. Bueno, veníamos hablando de estas cosas y nos escuchaban algunos, no todos. Con la pandemia se vieron obligados a escucharnos todos. A algunos les hizo más sentido, algunos un poquito menos, y algunos todavía siguen pensando que la comunicación no es necesaria y que la instrucción y el mando es suficiente. Y está bien, es perfecto, cada uno sabe dónde le mete el zapato y cuáles son sus intereses personales. Y aquí no se trata de imponer nada, es simplemente mostrar alternativas. Entonces, en la línea de lo que tú decías, la pandemia sirvió para develar la red. Muchos jefes, lo digo responsablemente porque he estado con ellos en todos estos años, se dieron cuenta que habían personas que conversaban en sus equipos de trabajo y que ellos no tenían idea, y que se conocían y que tomaban decisiones, y que en la pandemia lo hicieron sin que ellos estuvieran presentes. Y eso fue lo mágico para algunas jefaturas, que los equipos tomaron decisiones y avanzaron sin que ellos, como jefes, como jefas, estuvieran presentes observando lo que hacían y supervisando la toma de decisiones. Fue mágico, entre comillas. No es mágico si uno mira que en realidad a la base de eso hay una red conversacional de personas que se conocen y que pueden confiar unas en otras y desde ahí tomar decisiones en pro del bien común, del objetivo del equipo, de la organización, lo que sea. Entonces, sí, así como la transformación digital explotó con la pandemia, la redarquía también. Ahora, ojo, porque la pandemia ya terminó. ¿Sí? No sé si saben, Claro. aquí literalmente terminó el mes pasado, ¿cierto? En agosto ya no hay más pandemia. Listo, se acabó la pandemia. Y la inercia de 2500 años no se va a canalizar por 2 o 3 años de pandemia. ¿Sí? Entonces, muchas organizaciones están aprovechando lo que ya aprendieron, tanto de transformación digital como de jerarquía, para dar el siguiente paso. Pero hay muchas organizaciones, muchos equipos, muchas personas, lo pongo en las personas porque a veces uno piensa en la organización así como el directorio, la gerencia general, el comité directivo, y ellos nos someten a la jerarquía y no a la jerarquía. Sí, pero los estudios dicen que la jerarquía se puede construir en mi equipo, con mis compañeros de trabajo. No necesito ser jefe. Entonces no dependo de mi jefe para construir una red. Las conversaciones dependen de mí. Y por eso también de la jerarquía y del liderazgo jerárquico aparece este concepto maravilloso. Podemos ser todos líderes. No todos jefes, no nos confundamos, no tiene que Claro, ver con la claro, autoridad. Todos claro. podemos liderar desde nuestro propio poder de influencia con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, con nuestros éxitos y nuestros fracasos, con nuestras fortalezas y con nuestras vulnerabilidades. Podemos liderar, influir en la toma de decisiones. Y no dependo de mi jefe para eso, no dependo de mi jefa, no dependo del gerente general o de la dueña de la empresa. Depende de una decisión personal. Y por lo tanto, el liderazgo no depende de la jerarquía, depende de la jerarquía y finalmente es una decisión personal. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a influir en la toma de decisiones del equipo al que pertenezco? Aunque sea el subordinado o el jefe, o entre medio. Da lo mismo, porque no es vertical, es horizontal. Ahí está la invitación, y esta invitación para ti, para mí, para todos. Estamos aprendiendo de esto, ¿sí? Hay algunas personas que nos han preguntado, oye, así como
tú me preguntaste hace un rato, el líder se hace o se nace, no tengo idea. Mientras tanto, trabajemos para mejorar Claro. nuestro ejercicio de liderazgo. El Rodrigo, mira, liderazgo, disculpa, y dentro de lo que estás comentando entonces, para ir como bajando a piso, ¿sí? de esta conversación vamos desglosando cosas. Jefatura es la autoridad formal, Sí. designado y el que tiene la estrellita y la autoridad formal, Eso, perfecto. eso. Ya. Liderazgo, el líder es otro. Uh-huh. El líder puede nacer desde la red. De hecho, Sí. ni siquiera, yo creo que el líder existe en la red. Existe. Existen los Sí, líderes naturales dentro de la red. sí. Y lo que entiendo todo lo que tú dices, sin ir en contra de la jerarquía que existe y está perfecto, podemos monitorear o develar, como decías tú, entender qué es lo que pasa, cómo ocurre esta red y aprovechar esos liderazgos naturales para, en conjunto, lograr que las organizaciones sean más efectivas. Eso es. Eso. 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 Más sencillo todavía. Tú y yo tenemos recursos. Si los podemos combinar, esos recursos bien articulados se multiplican, logramos sinergia. Si podemos hacer eso en un equipo de trabajo, desde el liderazgo, desde el conocimiento personal que tenemos, que no depende de la autoridad, insisto, lo que logramos es mucho más potente. El resultado de eso se llama colaboración radical, ¿sí? Y en palabras bien sencillas, para no hacer toda la explicación concreta, la colaboración tiene varios niveles, hay estudios sobre esto, desde la coordinación, que es lo más sencillo, oye, tú haces tu pega, yo hago la mía, cada uno hace lo propio, y ojalá que lleguen al mismo lugar, coordinación, Ojalá que calcen. ojalá que el pool entre, ¿cierto? Eso es coordinación, lo más sencillo, lo más básico del nivel de colaboración. Hay un segundo nivel que es de cooperación. Todo lo que le estoy diciendo es de Britt Andreata, por si a alguien le interesa la fuente, Britt Andreata. ¿Sí? El segundo nivel es cooperación, donde no solamente nos coordinamos, sino que algunas cosas sabemos que las estamos haciendo juntos. O de pronto intersectamos y luego podemos chequear un checkpoint, ¿sí? Un punto de control y seguimos avanzando. Entonces, un poquito más elevado que la coordinación por sí misma. Y hay un tercer nivel de colaboración, que es la colaboración propiamente tal, donde tú y yo hacemos cosas, cada uno por su lado, hacemos cosas juntos, y el resultado de lo que hacemos no es tuyo ni mío, es de lo que hacemos juntos. Por lo tanto, si logramos un resultado, cualquiera de los dos puede decir que en ese resultado participamos, pero ninguno de los dos puede decir, eso es mío, yo hice eso. Ahí está la magia de la colaboración, ¿sí? Donde el resultado no es de ninguna de las partes. El resultado, como dice la palabra, es lo que ocurre al final del proceso colaborativo. Y eso no ocurre en la cooperación, no ocurre en la coordinación, y se ocurre cuando, tú lo dijiste, develamos las redes, favorecemos los liderazgos naturales, ¿sí? La gente se coordina autónomamente y puede disponibilizar sus recursos, más allá de los que les pide el cargo, si eso ya están, ¿sí? Claro. Algo más. Y ese algo más no es que me vayan a pagar más plata por esto, es simplemente sentirme mejor por lo que hago. Y si además eso viene con resultados, eventualmente nos va a ir mejor en la vida, en el trabajo, donde sea. ¿Sí? Así que va a tener retribución económica, sí, lo hemos visto muchas veces. No siempre, para ajustar expectativas, pero habitualmente ocurre, van bastante de la mano, ¿sí? Sí. Mira, Este proceso. ¿Sí? quiero aprovechar de comentar un comentario que nos está haciendo Ale Flores. Dice, las partes por el todo, el equipo siempre es mejor que cada uno por sí solo. ¿Qué Eso, estamos eso. hablando? Sí, sí, lo mismo que estamos conversando. Rodrigo, un tema que tú lo esbozaste en la conversa, pero pasó súper rápido. Y a mí, cuando yo tomé la formación con ustedes, me pareció potente porque no estaba familiarizado con ese concepto, que era el concepto de la seguridad psicológica. ¿Qué tan importante? Cuéntanos un poquito, en palabras simples, ¿qué es la seguridad psicológica y qué tan importante es la seguridad psicológica en este contexto del liderazgo redárquico? Ya, mira, como estamos hablando de personas y no de cargos, Uh-huh. me importa hacer esta declaración, ¿cierto? Estamos hablando de personas. Liderazgo tiene que ver con poder de influencia, conversaciones. Por lo tanto, tú, Manuel, yo, Rodrigo, podemos conversar. Somos seres humanos, no jefe, no es eso. ¿Sí? Como estamos hablando de personas y lo que queremos es potenciar la conversación. La seguridad psicológica nace a propósito de varios estudios que originalmente vienen del mundo de la salud, pero finalmente se hace conocido y público en el mundo aproximadamente en el año 2015 con un estudio que hizo Google en sus equipos de trabajo. Google, la empresa, ¿sí? La pequeña empresa
que nació en el 98 y el 2008 era una de las más grandes del mundo. Ellos hicieron varios estudios y uno de ellos develó con la evidencia científica de Google, que son especialistas en identificar patrones, ¿sí?, que la seguridad psicológica era por lejos la variable más relevante para el resultado de sus equipos exitosos a lo largo y ancho de todo el mundo. Y la investigación dice en palabras sencillas que la seguridad psicológica es la percepción que tenemos en un equipo de que en el equipo podemos confiar y que podemos hablar, levantar la mano, aportar, preguntar, debatir, decir que tenemos una duda, que tenemos un temor, que tenemos una inquietud, que hay algo que no nos cuadra, o que tenemos una crítica, que tenemos una idea. Todo eso lo podemos hacer con la certeza, mire, escucha esto, la certeza de que en el equipo nadie nos va a maltratar, a hacer bullying, agarrarnos para el deseo, como decimos aquí en Chile, ¿cierto? Pegarnos por abajo, pelarnos después en el pasillo. La certeza de que podemos confiar en el equipo y de que si lo que estoy diciendo es interesante, lo vamos a tomar, lo vamos a discutir y lo vamos a transformar en algo. Y si lo que estoy diciendo en realidad es una cabeza de pescado, no pasa nada, porque el foco no está en la persona, está en el trabajo de las ideas y como eso nos permite ser mejores como equipo. Seguridad psicológica en simple es que tú y yo podemos ser personas comunes y corrientes y aportar todos nuestros recursos sin temor a ser castigados, maltratados por hablar. Yo les dije hace un rato, en el contexto chileno, la política, por Dios que necesitamos seguridad psicológica en ese contexto para que la gente pueda sentarse a conversar, Sí, claro. conversar, sin maltratarse, sin maltratarse. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa en las reuniones de equipo, las reuniones de coordinación, que son muy frecuentes en las organizaciones, reuniones de coordinación, y donde de repente hay gente que no se atreve a dar una idea porque, chuta, a lo mejor la idea es buena, pero como la digo yo, ya es mala. Y entonces ya y me van a hacer bullying, entonces... ¿Y cuánto de repente experiencia, expertise, talento, valor se pierde en las organizaciones? Porque dentro de los equipos no existe esta ambiente de seguridad psicológica, porque si lo que yo digo no está de acuerdo o no va en la línea con lo que el jefe quiere escuchar, me va a comer el león. Tal cual, tal cual. ¿Sí? O he participado, he visto donde, no a mí, pero a un colega, porque dijo norte y el jefe quería escuchar sur, vino el león y con zapato. Bueno, tal cual. Entonces, Bueno, eso. claro, Sorry, te interrumpí, pero es parte de sí, la conversación, ¿cierto? A veces nos interrumpimos. sí, El concepto de base es justamente lo que tú estás diciendo. Y este es el ejemplo más concreto. Me encanta que lo hayas puesto sobre la mesa para los que están escuchando. ¿Cuántas veces han estado en una reunión? Y ojo, esto no solamente ocurre en el ámbito laboral, también aplica para otros ámbitos y dimensiones del ser humano, digamos. Pero lo vamos a poner en el ámbito laboral para hacerlo más fácil. Duele menos, duele menos. Han estado en una reunión donde han tenido una idea, como tú dijiste, que piensan que es una buena idea. Es una gran idea. Y no la dicen. Eso es un ejemplo de que no existe seguridad psicológica en el equipo. claro. Entonces, mira lo que tú dijiste recién a la pasada. ¿Cuántas ideas tenemos cada uno de nosotros en una reunión de trabajo? Muchas. ¿Cuántas de esas serán buenas o malas? No tenemos idea. Pero algunas buenas deben haber. ¿Cierto? Claro. Algunas buenas deben haber. ¿Sí? Incluso algunas malas las podemos transformar en una idea buena si es que le damos la vuelta necesaria. Entonces, ¿cuánto potencial perdemos solamente porque no hay seguridad psicológica en los equipos? ¿Cuántos recursos individuales siguen siendo individuales y no colectivos no están disponibles para el resto? ¿Por qué? Porque prefiero callar lo que estoy pensando. Esa es la ausencia de seguridad psicológica. Como estamos hablando de jerarquía, de poder de influencia, de conversación, de liberar el potencial de los recursos, necesitamos seguridad psicológica en la red conversacional para que la gente, tú, yo, cualquiera, no se guarde las ideas que tenga. Si son buenas, las aprovechamos. Si son malas, las descartamos y no pasa nada, seguimos trabajando. Claro. Eso. Ese es un potencial gigantesco, gigantesco. Te voy a dar un ejemplo de dónde nace la seguridad psicológica, lo dije hace un rato. Nace de estudios de Amy Edmondson en Estados Unidos a propósito de pacientes en clínicas y hospitales en Estados Unidos que se morían y no se explicaban muy bien los doctores por qué. De ahí nace el concepto de seguridad psicológica. Voy a hacer el cuento corto. Después de una serie de investigaciones de varios meses, años,
se dieron cuenta que las enfermeras sabían cuando los doctores se equivocaban al recetar algo, porque los doctores que van, tienen 15 segundos para ver a un paciente, en un hospital sobre todo, ¿cierto? 15 segundos, leen la cartilla, dan una instrucción, siguen avanzando. Entonces, muchas veces los doctores veían algo y no era literalmente lo que le estaba pasando al paciente. Y daban una receta, un tratamiento farmacológico, lo que sea. Y las enfermeras que estaban ahí, que conocían a los pacientes porque estaban con ellos todo el día, todos los días, sabían que lo que el doctor estaba diciendo no era un error. Era un error, pero no decían nada. Porque ustedes saben que en el mundo de la salud los doctores son después de Dios, ¿sí? Estoy haciendo una Al lado caricatura, pero Zeus, se al lado entiende, Zeus. ¿cierto? Sí, a la derecha de, sí, a la derecha de Zeus. Entonces, las enfermeras no decían nada. Y le daban los remedios. Y hacían los tratamientos que el doctor había sugerido. Indicado, más bien, no sugerido. Y los pacientes se morían. De ahí nace el concepto de seguridad psicológica. De entender que en el ámbito de la salud, de vida o muerte, si una persona tiene una idea, se da cuenta que hay un error y no lo dice, otra persona se puede morir. Así de concreto y literal el concepto. De ahí nace. Y eso es lo que hoy en día tenemos en las organizaciones, no solamente en la salud, bueno, en poquitas, pero no solamente en la salud, en otras organizaciones también. Seguridad psicológica, la posibilidad de que podamos hablar desde la certeza de que el equipo no nos va a maltratar. Miren qué básico, qué sencillo, que no sé Claro, qué. claro, es como tú decías, es algo de perogrullo. Yo me acuerdo que cuando hicimos el programa vimos varios ejemplos de que lo aplicaba la NASA con los equipos que ellos preparaban para ir a estos viajes espaciales, en el fondo, a la Luna o a la estación espacial, en el fondo, donde claro, uno se imagina, claro, a estos tipos los tienen que preparar desde el punto de vista de alimentación, la dieta, el ejercicio, todo esto para soportar la fuerza G. Entonces, claro que sí, pero los éxitos de la misión no estaban en la tecnología, ni qué tan bien preparados física estaban los pilotos o la gente, sino que la parte psicológica y cómo trabajaron cuando se dieron cuenta donde una crear una misión de este tipo es mucho tiempo y muchos millones de dólares para que de repente los fracasos ocurrían por la mala comunicación de los integrantes de la tripulación, en el fondo. Sí, y la comunicación en este sentido es todo, porque a través de las redes comunicacionales fluyen los recursos. La comunicación es la red, la carretera a través de la cual fluyen los recursos. Mm. Entonces, si no tenemos redes, los recursos son individuales. Y de los recursos individuales está hiper que te contra demostrado que lo más probable es que nos equivoquemos. En los Exacto. recursos colectivos también nos podemos equivocar, pero la probabilidad es menor. Y además, si nos equivocamos, estamos todos en la red. Entonces es más fácil que la red nos acompañe, nos contenga, nos sostenga, y desde ahí también es más fácil pegarse un salto. ¿Sí? La red, la red, la red. Relaciones, relaciones, relaciones. Dinámica, dinámica, dinámica. Esa es la redarquía. Liderazgo Mira, redárquico es influir en esa red. ¿Sí? qué buen ejemplo dijiste todo esto, que la comunicación son como las carreteras, porque a propósito de algo, la gente que está en Chile me va a entender, pero los que nos están viendo de afuera, hace poquito hubo una serie temporal en Chile y se cortaron muchos caminos, puentes. Entonces se cortaron puentes y aquí, cerca donde vivo yo, se cortó la autopista principal y es como, da lo mismo que tengáis una gente súper competente a un lado, gente competente al otro lado, gente con ganas de ayudar, con apoyar. Si la ruta está cortada, si se cortó el puente, no hay cómo No hay hacer forma. que fluya, Sí. literalmente. Y a propósito de esa misma analogía o metáfora, quiero decir algo que muchas veces a nosotros nos preguntan, eh, a propósito de esto de jerarquía o redarquía, uno sobre la otra y toda la cuestión. No, no es una o la otra, son ambas. Hay que identificar para qué es buena es una, para qué es buena la otra, hasta dónde llegan los recursos y desde dónde parte también la complejidad de la redarquía. Articular recursos de dos personas, nos podemos poner de acuerdo en un par de días. Claro. Articular recursos de 2000 personas, no tengo idea cómo se hace eso. ¿Sí? Necesita harto trabajo. Entonces, ambos tienen recursos, ambos tienen fortaleza, redarquía y jerarquía, y ambos tienen los contras, el lado oscuro de la luna, a propósito de la metáfora de ir al espacio. Pero otra cosa también, que muchas veces nos desafían, nos dicen, oye, ok, entonces significa que tengo que botar todos los muros que hemos construido desde la jerarquía. No, no hay nada que destruir. Construyamos puentes
que pasen sobre los muros, ¿sí? En esta metáfora de, oye, aquí en esta empresa trabajamos en islas o trabajamos en silos, ¿sí? Entonces, perfecto, mantengan sus islas, mantengan sus silos y construyamos puentes. Si quieres atravesar el puente, bienvenido. Si no, te mantienes en tu isla, te mantienes en tu silo, no pasa nada. Pero están los puentes, la posibilidad se abre. Y habitualmente ocurre que cuando uno construye algo, pone un asiento, pone un puente, si hay un asiento va a llegar alguien a sentarse. Si pone un puente, eventualmente alguien va a atravesar. Así somos los seres humanos, somos curiosos, somos exploradores. Y algunos avanzan más rápido. Y el resto habitualmente cuando ve que funciona, Sí, claro, sigue empieza la a masa. sumar. Se empieza a Claro, sumar. ¿Sí? claro. Eso. Oye, No hay nada que forzar. ¿Sí? súper, Rodrigo. Oye, mira, ya estamos llegando al término, se nos pasó volando esta hora de conversación. ¿Verdad? Ahora. Quiero dar la oportunidad también a la gente que está conectada, si es que alguien quiere aprovechar de hacer alguna pregunta antes de terminar con esta conversación de hoy. Este es el momento y les copié también el link. Si alguien quiere salir y preguntar al aire, también bienvenido. Mientras tanto, oye, qué interesante este es un tema como de nunca acabar, porque sobre todo hoy día, mira, ojo que nos va a quedar uno o dos, o logramos coordinar las agendas para que puedas participar dentro del Congreso, o desde ya te dejo invitado para otra conversación, porque nos quedan temas pendientes. O sea, imagínate todo esto que estamos conversando, pero sin antes entrar en hoy día las dinámicas que se están ocurriendo en las organizaciones, donde empiezan a ocurrir estos choques intergeneracionales, donde tienes baby boomers, están la generación X, que ya están como mandos medios, yo estoy de ese rango, y vienen todos los millennials que están entrando con con todos sus atributos, sus habilidades, y de repente su oportunidad de mejora en el fondo, y se ¿Verdad? juntan estas tres generaciones. O sea, si ya era difícil interactuar entre pares con visiones del mundo muy similar, imagínate lo que es hoy día. En todas las organizaciones hoy día tenéis tres generaciones interactuando. Sí, de hecho te voy a poner el tema más complejo todavía. Será para una próxima conversación. No son tres, son cuatro. Porque los centennials, que son los Claro, que 98, 99 en adelante, así que ya tienen 22, 23, 24, 25 años y están saliendo de la universidad y ya están trabajando. No me acuerdo bien el dato, pero se estima que el 2030 ya van a ser mayoría. De hecho, los millennials hoy ya son mayoría en la fuerza laboral en América. Ya son mayoría. Así que cuando hablamos de los millennials, como que los millennials ya son muchos jefes, ya son muchos gerentes, ¿sí? Ya sí, están claro. metidos en todos lados. Los millennials están tomando decisiones hoy día más que los baby boomers, ¿sí? Y más que la generación X por sí mismos. Todavía esos dos más duplican a los millennials, pero los millennials ya son un tercio y un poquito más. Y los centennials que vienen llegando, están golpeando la puerta a las organizaciones, todas las personas que vienen llegando a la universidad de ahora en adelante, acuérdense de esto, son centennials, no millennials. Los centennials van mucho más adelante que los millennials, mucho más rápido, son más individualistas, pero tienen otras fortalezas que ni los baby boomers, ni la generación X, ni los millennials tenemos. Y eso da para otra conversación. Pero bienvenido a construir puentes, para que a través de esos puentes atraviesen millennials, centennials, uno en bicicleta, otro a pie, baby boomers en auto y la generación X en moto. Sí, súper. Oye, qué entretenido. Oye, Rodrigo, mira, en lo personal, te quiero agradecer tu amabilidad de haber aceptado la invitación, de poder haber también ajustado tu agenda para poder estar hoy día conversando con nosotros. Son muchos corazoncitos que se ven aquí subiendo, yo no los ves, pero yo los veo. Después te voy a Ay, compartir. Para la gente que se sumó tarde y no pudo participar de toda esta conversación, les comento que esta y todas las otras conversaciones que hemos tenido en este espacio de conversaciones que abren posibilidades va a quedar grabada prontamente, lo voy a subir al canal de YouTube. Les recomiendo también vean para atrás, esta es la cuarta temporada, así que atrás hay 3 temporadas más de muy buenas conversaciones que hemos tenido con coaches y consultores anteriormente. Y por mi parte, Rodrigo, nuevamente, muchas gracias. Te dejo desde ya invitado, así que después por interno coordinaremos fecha, lugar y momento, pero te dejo eso. invitado porque nos quedaron varios temas pendientes. Y nada, pues feliz de poder que tú hayas estado hoy día conversando con nosotros. Yo sé que para la comunidad líder generativo, como te contaba, que hay coaches, pero hay mucha gente que no está ligada al mundo del coaching, pero sí que le interesa estos temas, sobre todo el tema de liderazgo. Así que muchas gracias por esta conversación. Yo sé que nos va a ayudar a acercar
este mundo realmente que se ve un poco más distante, más lejano y un poco con lenguaje que como que no se entiende, como que seguridad Mm, psicológica, como que mm. liderazgo real, que en realidad, explicado cuando conversamos ahora, son temas súper simples y que a las personas le hacen mucha lógica, o Mm. muchos, como tiene mucho sentido común. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Tú, como te darás cuenta, me imagino que ha sido así, se darán cuenta todos, ¿cierto? Es un tema que a mí me apasiona, me encanta, porque hay tanta posibilidad aquí, tanta posibilidad de hacer el mundo más amable, así como, ya olvidémonos del liderazgo, olvidémonos de jerarquía, toda la cuestión, de llevarnos mejor, de llevarnos mejor. Si podemos hacer eso nosotros entre dos aquí y con un par de personas más y lo podemos expandir allá afuera, capaz que el mundo puede ser distinto allá afuera. Y si no es el mundo distinto allá afuera, por lo menos aquí es distinto. Y eso ya suma. Es un granito de arena que va sumando en lugar de restar. Así que por un mundo más amable, por una conversación más fluida. Y para los que están aquí y dicen, chute, ¿cómo llevar a la empresa? Olvídense de la empresa. Más rato, ahora cuando lleguen a su mesa donde van a sentarse a comer Ya. probablemente con la familia, apliquemos alguna de estas ideas. Y esto parte por casa. Como la caridad, parte por casa. ¿Sí? Eso. Así que muy Súper. agradecido. No, muchas gracias. Mira ahí los comentarios del doctor Waldo Ortega. Excelente conversación. Y muchas otras. Así que, bueno, pido disculpas también por todos los comentarios que no pude sacar al aire porque en un rato se me salieron, se me juntaron mucho. Pero gracias a todos, gracias por participar, a todos los que apartaron un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros. Rodrigo, un abrazo, muchas gracias y vamos a estar conversando por interno a ver si podemos coordinar algo más adelante. ¿Te parece? Perfecto, con todo gusto, feliz. Cuídense mucho, saludos Manuel, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao a Nos todos. vemos. Chao, chao.